Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan en este programa que tiene como objetivo enseñar lo que es el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y queremos una vez más hacer la invitación para que nos llame y llevarse este libro, un libro muy bueno que se llama Seguridad Eterna, donde explica algunas razones y causas que la gente piensa por qué la salvación se podría perder, y este libro a través de textos bíblicos enseña la seguridad de la salvación eterna. Y hay algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿puede uno ser salvo el domingo y perdido el lunes? ¿Da Dios la vida eterna para luego quitarla? ¿El Evangelio es un mensaje de gracia barata? ¿Qué tiene que pagar la persona para recibir el don de Dios? Son preguntas que tienen respuesta obviamente en la Biblia, son sacadas de la Biblia, de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué Biblia usamos? Preguntará alguno. Es la Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Esa es nuestra Biblia. Así que hacemos esa invitación a que nos llame para contestar la pregunta que está muy fácil en el día de hoy. Es ¿qué día resucitó el Señor Jesucristo? ¿Qué día resucitó el Señor Jesucristo? Entonces llama, y dentro de todos los llamados, con las respuestas correctas, vamos a tener una persona que se lleve este libro. Y además, si quiere estudiar la Escritura, la Biblia, puede llamar también para conseguir los cursos bíblicos Emaús, que son totalmente gratuitos también para usted. Así que queremos esa bendición dar a las personas, a nuestros oyentes, televidentes, para que nos acompañen. Y siempre estamos aprendiendo algo de lo que se cumplió en la profecía de Isaías 53. Hemos visto varias cosas. 700 años antes del Señor Jesucristo, Isaías profetizó, y cada vez que hemos visto, hemos considerado una de las cosas que se cumplieron. Y en el día de hoy voy a dar lectura a un texto, Isaías 53, el versículo 9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y esto tiene que ver con la muerte y sepultación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se cumplió? ¿Acaso hay alguien que no sabe que el Señor Jesucristo fue sepultado, fue muerto en aquella cruz, luego lo bajaron de la cruz, fue sepultado, y él al tercer día resucitó de entre los muertos? ¿Acaso alguien no sabe la historia de Jesús? La Escritura dice: vosotros sabéis de Jesús. Vosotros sabéis de Jesús. Es difícil pensar que alguna persona que está oyendo no sepa alguna cosa del Señor Jesucristo. Se celebra su nacimiento, celebra la crucifixión, muerte y pasión en la Semana Santa, se celebran algunas fechas importantes de la vida de una persona que cambió la historia, en un antes y un después del nacimiento. Estamos 2015 después de Cristo, después del nacimiento de esa persona especial. Y Él murió, fue hombre y murió. Hemos considerado bastantes textos que hablan de la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Jesucristo también estaba en lo que es la creación, el Hijo. Y estaba ahí creando también todas las cosas, y creemos en la Trinidad y lo repetimos también. Doctrinas básicas, la deidad de Jesucristo, que el Señor Jesucristo es Dios. Por eso es que Él resucitó de los muertos. Pero también creemos que Él es un hombre. Él fue un hombre, y un hombre perfecto. El único hombre que ha entrado al cielo es nuestro Señor Jesucristo. El único, nadie más ha entrado al cielo. Nadie más que Él ha entrado al cielo, porque Él murió, pasó por la experiencia de la muerte y Él entró al cielo. Y está en Salmo 24, aparece ahí cómo se abren las puertas de par en par para recibir a el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Es Jehová, el valiente, el fuerte, el poderoso en batalla. Y es nuestro Señor Jesucristo en forma profética, entrando después de su muerte, de su sepultación y resurrección. Él es elevado, es ascendido a los cielos y entra a la presencia de Dios. Isaías 53 nos dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y el Señor Jesucristo ocupó una tumba que ocupaban los principales,
los que tenían mucho dinero. Y aunque él en este mundo no tenía bienes, posesiones, pero siempre Dios provee, siempre Dios está proveyendo. Y él se preocupó de estos detalles, y la tumba que estaba preparada para un principal de los judíos, una persona de mucha importancia, que estaba exclusivamente preparada en una roca para él, fue destinada para nuestro Señor Jesucristo. Fue ofrendada por José de Arimatea. Él la ofrendó, él dio de lo que tenía, de lo más, de la excelencia, él dio a su Señor, a su Salvador. No como algunos que piensan que es dar lo que les sobra o lo que les queda. No, es dar lo principal, es dar la primicia. Entonces José de Arimatea da esta tumba que estaba labrada en la roca y estaba nueva, y ahí nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, le pusieron cosas aromáticas a él, y el Señor fue preparado y fue en esta tumba puesto, y él resucitó al tercer día de los muertos. Algunas personas tienen sus teorías de que el Señor Jesucristo solamente habría sufrido una especie de desmayo en la cruz del Calvario y luego él despertó de alguna forma extraña, pero la Biblia muestra claramente que él murió como hombre perfecto. Él sufrió los dolores de la muerte, él padeció, él fue, una lanza traspasó su costado, y brotó sangre y agua, demostrando que estaba muerto. Los romanos eran muy crueles y van y le rompen las piernas a uno para que muriera más rápido. Le rompe la pierna al segundo, más cuando llegan a Jesús no rompieron sus piernas, para que se cumpliera la escritura que no sería quebrado hueso suyo. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque ya estaba muerto. Y ahí viene un hombre, un romano, y traspasa su costado con una lanza, y esto queda en evidencia cuando el Señor aparece y Tomás el incrédulo, el Señor le dice que meta su dedo en su mano, y su mano, tomemos la medida, que meta su mano en el costado. O sea, la lanza romana infligía esta abertura en su costado. Ahora el Señor murió, y eso queda en evidencia. Él murió, él padeció la muerte. Como hombre murió. Como Dios, creemos que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, él resucitó de los muertos. Y la Biblia atribuye el poder a su propio poder y al poder de Dios el Padre, que le levantó de los muertos, y otros pasajes atribuyen este poder al Espíritu Santo, y eso nos confirma la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios es uno es Dios, pero se manifiesta a través de tres personas. Lo vemos claramente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se está bautizando por Juan el Bautista, y se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma. Ahí tenemos entonces la voz del Padre que se escucha desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma, y el Hijo en la persona del Señor Jesucristo bautizándose por medio de Juan en las aguas del río Jordán. Tres personas, las tres es Dios, la Santísima Trinidad. Así que el Señor Jesucristo debía padecer la experiencia de la muerte. El Padre no murió, el Espíritu Santo no murió. Fue la persona del Hijo que se hizo hombre, y en la persona de Jesucristo Él padeció la muerte. ¿Y para qué padeció la muerte? ¿Para qué Él murió? Mucha gente tiene en su mente, tiene la figura de una cruz y tiene la figura de un hombre crucificado. Pero la pregunta es, ¿por qué quiso padecer esa muerte? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si Él sabía que iba a morir y le andaba diciendo a la gente que iba a morir, a sus discípulos, le decía, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y si una persona sabe lo que va a pasar, ¿por qué no evitar eso? Él quiso padecer esa experiencia de la muerte. Hay un texto en Primera de Corintios, el capítulo 15, que habla de la resurrección del Señor Jesucristo, y tiene un propósito esa resurrección. Buenas tardes. Dice el versículo 13, Primera de Corintios 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mire lo que dice el verso 14, ¿dónde estoy leyendo? En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó,
Si Cristo no resucitó, si todo lo que dice alguna persona que son cosas, hipótesis de que Cristo no resucitó, entonces, ¿qué dice la Biblia? Si Cristo no resucitó de entre los muertos, la fe de nosotros es vana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión del mundo? En que creemos en una persona que volvió después de la muerte, murió. Los grandes líderes de las religiones mundiales han muerto y se les hace una tumba esplendorosa y se va cada año a venerar aquella tumba, a ver cómo está la tumba, a arreglarla y se le venera y se le idolatra. Pero el cristianismo está basado en una persona que está viva, que pasó por la muerte y que vive, en el día de hoy está viva. Y eso es la fe, porque la persona no va a creer eso. La persona incrédula le choca eso. ¿Cómo alguien que murió, cómo me dice que está vivo? Bueno, porque el poder del Padre le resucitó, el poder en sí mismo le resucitó, mediante el poder del Espíritu Santo resucitó. La resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, por eso entonces sería vana lo que estamos haciendo ahora, vana nuestra predicación, porque si el Señor no resucitó, ¿de qué poder estamos hablando? ¿Cuál es el poder que Dios tiene si no resucitó de los muertos a su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es el poder para limpiar el alma de Jesucristo si Él no tuvo poder para resucitar? Por eso sería vana una predicación de una persona que quedó en una tumba. Pero la tumba del Señor está vacía. La tumba del Señor quedó vacía. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe sería también vana, porque creemos algo que es mentira, es ficticio, es algo hipotético. Pero el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que hace la resurrección de los muertos? Lo vamos a ver a continuación. Luego viene mi hermano Hugo y va a explicar algunas cosas, ¿cierto?, de lo que es la salvación, de lo que es el perdón, de lo que es todo lo que hace el Señor en nuestra vida. Pero todo eso que ganamos a través de Jesucristo es en primer lugar porque Él resucitó de los muertos. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería vana, nuestra predicación sería vana y nuestra confianza en todo lo que creemos sería anulado porque creemos en algo que nunca pasó, nunca sucedió. Hay personas que han intentado dejar de mentirosa la Biblia. ¿Y cómo una persona pudo resucitar? Y han elevado teorías en base a esto y decir, no, que como los judíos, sus discípulos vinieron y lo sacaron a escondidas. Pero imaginémonos, la Biblia no esconde los detalles. Cuando el Señor muere, arrancan todos los discípulos, huyen aquellos hombres valerosos, solamente se quedan las mujeres a los pies de la cruz. La mujer, una valentía en ese momento, junto a Juan. Solamente ella, nadie más. Se quedó a los pies de la cruz del Señor. Los demás todos arrancaron, estaban con miedo, estaban escondidos. Y después esas mismas personas que tenían tanto miedo andaban predicando y no les importaba la cárcel, los látigos, nada de nada. ¿Cuál es la conclusión? Que ellos experimentaron algo que cambió sus vidas y que les quitó todo el temor y todo el miedo. Y eso fue la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a dejar a nuestro hermano Hugo ahora en la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y también su vida en esta tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, señoritas, niños, jóvenes, hermanos, hermanas, que están escuchando la palabra del Señor. Vamos a tomar un texto, Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo, para que habla la palabra del Señor, para que nos acompañe con la lectura. 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a su hijo en la fe Timoteo y diciendo que él es uno de los primeros pecadores. Palabra
La palabra del Señor, la Biblia ya da por asentado, da por la seguridad de que esta es la palabra de Dios. Palabra fiel y digna. Palabra de uno verdadero. Palabra de uno que es digno de confianza. No hay otro. El Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El fiel, el verdadero, el que nos habla también allá en Apocalipsis 19:11, cuando el cielo fue abierto y Juan vio el cielo abierto, y también al Señor Jesucristo montado sobre un caballo blanco, símbolo de victoria, que cuando él estaba allá en la isla de Patmos vio estas visiones y vio al Señor Jesucristo, al fiel, el verdadero, no como esclavo, no como aquel que vino a servir, no como aquel que estuvo allá cuando anduvo en Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna, como lo describiría el profeta Isaías, sino como el fiel y como el verdadero, como el que juzga, como aquel que sus ojos son como llama de fuego, que él busca y él escudriña hasta lo más escondido de mi corazón, de tu corazón. El fiel y el verdadero es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Por qué no quieres recibir esta palabra fiel y verdadera? ¿Por qué no quieres aceptar a Cristo Jesús? Cristo, su nombre divino, el enviado, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, su nombre humano, Salvador, el que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, el que ahora está llamándote, el que ahora está golpeando la puerta de tu corazón. Jesús, el verdadero, el fiel, el que quiere posar en tu corazón, el que quiere que tú también le aceptes como su único y suficiente Salvador de su vida. Vino al mundo vino, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué tú no quieres aceptar al Señor Jesucristo? ¿Por qué desoyes la palabra del Señor que con insistencia golpea tu corazón, golpea la puerta de tu corazón día tras día, momento tras momento, hora tras hora? ¿Por qué tú no dejas la senda del mal, la senda del pecado? ¿Por qué tú no dejas de hacer lo que haces o lo que estabas haciendo? ¿Por qué no dejas de delinquir? ¿Por qué no dejas de robar? ¿Por qué no vienes al Señor Jesucristo, que Él cambiará tu vida? Él te ofrece salvación, vida eterna y perdón de pecados una vez y para siempre. Esto no es por un momento, esto no es por una hora, esto no es por un día. Es algo que trasciende por la eternidad. El Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a mí, yo que nací en pecado, yo que practicaba el pecado, yo que estaba destituido de la gloria de Dios, yo que no podía hacer nada para alcanzar salvación, yo que no podía por mis propios medios alcanzar salvación, pero el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vino a mí, que yo soy pecador. Aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Eres tú pecador? ¿No te consideras pecador? ¿Piensas que nunca has pecado? ¿Piensas que solamente los que matan, los que roban son pecadores? ¿Piensas que solamente los que hurtan son pecadores? Tú también eres pecador. Nacimos en pecado, nos concibió nuestra madre, porque adquirimos la herencia de nuestros padres Adán y Eva. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró también la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 9. Conoce, entiende, conoce, pues que Jehová tu Dios es Jehová tu Dios.
¿Jehová es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Los santos que no pueden hablar ni pueden oír? Como cuando Elías se burlaba de aquellos profetas de Baal que clamaron desde la mañana hasta la noche, clamando para que el fuego descendiera y quemara toda la ofrenda que tenía en ese altar que construyó. ¿Es Jehová tu Dios? Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Le amas tú? ¿Le has amado? ¿Le amarás? ¿Le estás amando? ¿O nunca le has amado? ¿Nunca le has conocido? ¿No sabes tú que hay un Dios? ¿No sabes tú que hay un Creador? ¿No sabes que hay un Ser Supremo que hizo el cielo, la tierra, el mar, los ríos y todo lo que existe? Que aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, ¿las puedes contar? 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado ya desde la creación del mundo hasta ahora? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Estamos estudiando aquí atrás. Estamos estudiando por intermedio de nuestro hermano Luis. Estamos estudiando todo lo que sucederá en la gran tribulación. Todo lo que está en el Apocalipsis. Estamos estudiando al que y él que da el pago en persona. En persona un día te juzgará en el juicio ante el gran trono blanco al que le aborrece. ¿Por qué le aborreces? ¿Por qué le odias? ¿Por qué no quieres que Él sea tu Dios? ¿Por qué buscas en otras cosas lo que Dios te puede darte ahora? Salvación, que es lo principal del hombre. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué darás tú a cambio de tu alma? ¿Dinero? ¿Piedras preciosas? ¿Diamante? ¿Qué darás tú a cambio de tu alma? No puedes dar absolutamente nada. No podemos dar absolutamente nada porque la salvación es gratuita. Y ahora el Señor Jesucristo en su amor y en su misericordia te la está dándotela a ti para que tú la tomes y aceptes al Señor como tu Salvador personal. No te olvides que dará el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Pero esta destrucción no es aniquilación. No te confundas. No es una aniquilación del hombre, destruyéndolo, arrojándolo a la muerte segunda, al lago que arde con fuego y azufre. ¿No te da miedo? ¿No te da pena? ¿No te da tristeza que tu alma sea perdida por la eternidad? Piensa, amigo mío, piensa, amiga mía, piensa, señorita, tú que vives en Lota Alto, tú que vives en el sector playa, tú que a lo mejor tienes una posición acomodada, piensa en estas palabras, porque un día el Señor también te juzgará y tomará en cuenta esta palabra del día jueves 5 de marzo, que se te predicó el Evangelio, que se te anunció el perdón de pecados, que se te dijo que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados y tú no le quieres aceptar. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas? No te burlas de nosotros, te estás burlándote de Dios. ¿Y dónde te esconderás del ojo de Jehová? ¿Dónde te esconderás de su llama, de sus ojos como de llama de fuego? No puedes esconderte, no puedes rehusar. Y la puerta de salvación, entiéndelo, no va a estar abierta para siempre. Un día se cerrará, así como también allá en el arca, la puerta que es símbolo del Señor Jesucristo, un día Dios la cerró. Y donde Dios cierra, nadie abre. Y donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. En persona le dará el pago. ¿Qué pago te dará a ti? ¿Cómo será tu pago? ¿La eternidad con Cristo? ¿La eternidad por los siglos de los siglos? ¿O la condenación eterna? Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que arrastraba a las mujeres, hombres, mujeres, que decían ser creyentes
Él los mataba y pensaba que le servía un culto a Dios. Hasta que un día le apareció Jesús. Le apareció en el camino a Damasco. Yo soy el gran yo soy de la antigüedad. Yo soy aquel Dios que con mano potente sacó a su pueblo de allá de Egipto. Yo soy. Ve y diles, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy, se le apareció Jesús, Salvador. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Conoces un aguijón? ¿Conoces un clavo? ¿Serías capaz de darle un cabezazo a un clavo? ¿Pegarle con el codo? No, no es cierto. Dura cosa es algo terrible. Nos haríamos herida. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le golpeas al aguijón? ¿Por qué sigues tu vida de liviandad? ¿Por qué sigues tu camino de desenfreno pasional? ¿Por qué sigues en el pecado? ¿Por qué no quieres venir a Cristo? ¿Por qué no quieres aceptarle como tu Salvador personal? No te digo que vayas a una iglesia. No te digo que tienes que cambiar toda tu vida y después ir a una iglesia. No, si el Señor te quiere tal como estás, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Es un himno que cantamos. ¿Y tú por qué no quieres venir al Señor? ¿Por qué no quieres aceptarle como tu Salvador personal? Piensa y medita que Él no te va a estar llamándote todo el tiempo. Tantas personas que parten a la eternidad. Cada vez que parte una persona a la eternidad, lo primero que se me viene a la mente, ¿se habrá ido con el Señor o no se habrá ido con el Señor? Y tú, amigo mío, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será si esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Te irás con el Señor o no te irás con el Señor? Tú que estuviste también un día y le dijiste, Señor, perdóname, y le aceptaste como tu Salvador personal. ¿Qué pasaría si esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te irías con el Señor o no te irías con el Señor? No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ese es hijo de Dios. Y la salvación es eterna. Y el Espíritu Santo viene y mora en ti y hace su habitación en ti. ¿Por qué la has dejado? Después que te has apartado de Él, ¿sabes tú que vienen más demonios? Porque encuentras la casa limpia, le encuentras la casa súper limpia, porque el Señor te había limpiado. ¿Por qué te apartaste de Él? ¿Por qué no vuelves si aún es tiempo? El Señor tiene misericordia de mí, el Señor tiene misericordia de ti. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, ¿piensas tú estar firme? ¿Crees tú que estás firme? Cuidado, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Palabra fiel también está en el 3:1 de 1 de Timoteo. También está en el 4:9 y también está en 2 de Timoteo esta palabra fiel. Y está también en Tito esta palabra fiel y verdadera, que Cristo Jesús, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quisieras tú venir al Señor ahora? En este mismo instante lo puedes hacer. Tú que no puedes pensar otra cosa, que siempre está golpeando en la puerta de tu corazón, el Señor está golpeando ahí, está golpeando, ahora está golpeando. Acepta al Señor Jesucristo. No pienses, sino mires lo que van a decir tus amigos, porque los amigos pasan, los deseos, los deleites del mundo pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ni una tilde de una i caerá de su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Él no quiere la muerte del impío, pero va a llegar el día en que si tú no lo aceptas como su Salvador personal, Él te va a condenar. Y porque Él es fiel, porque Él es justo y porque Él es verdadero.
No pienses que es un Dios de amor. Ahora es un Dios de amor porque ofrece salvación gratuita para todo aquel que quiere aceptarle a Él como su único y suficiente Salvador de su vida. Pero llegará el momento en que ya no habrá remedio, no habrá escapatoria, no habrá remedio porque la puerta de salvación se cerrará. Y tú que no quieres ahora aceptarle, un día en tu mente vas a recordar este día, vas a recordar la palabra, vas a recordar este texto que siempre andan diciendo, hermanos pentecostales, este texto lo dictan, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te gustaría aceptar esta palabra? Acéptala, amigo mío, y tendrás gozo por la eternidad, porque esta palabra trasciende, como dije anteriormente, por la eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga a ti, que el Señor nos dé fuerza y ánimo para poder, a ustedes para oír, a mí para hablar y para hacer su voluntad. Ahora le vamos a invitar a escuchar un himno y después nuestro hermano Luis Sánchez sigue con la palabra del Señor. Muchas gracias. He leadeth me, O blessed
Muy bien, estamos considerando este diagrama. Estamos en el periodo entre la primera venida del Señor a buscar a los creyentes, a la iglesia, y la segunda venida a la tierra. La primera, Él viene por sus santos y luego viene con sus santos. Y estamos considerando algunas cosas que han de ocurrir en este periodo, y hemos estado viendo el juicio contra la gran Babilonia. Esto lo estamos considerando en el capítulo 17 y 18. Hoy día vamos a leer en el 18 del Apocalipsis. ¿Todo? ¿Sí? Ya, vamos a leer entonces Apocalipsis 18. Vamos a empezar la lectura del versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Vamos en el versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el amor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro
de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararán lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echarán polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Gracias. Estamos considerando en este capítulo con un lenguaje figurado la profecía contra la falsa iglesia, que en la Biblia, en la palabra de Dios, se le da el título como la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué Dios utiliza este título? Es porque esta falsa iglesia ha cambiado el amor a Dios por el amor a las riquezas, por el amor al dinero, y en realidad el afán más grande que tienen es enriquecerse, es vivir una vida de lujos y de mucha abundancia, pero nada acerca de Dios, nada acerca de lo que Dios ha ordenado en su palabra. ¿En qué lugar tú te congregas, querido amigo? ¿Cómo nació el lugar al que le llaman iglesia allí donde tú te congregas? ¿Acaso está formada por todos los creyentes que fueron salvados por Cristo, luego bautizados, y cada primer día de la semana se congregan como iglesia para celebrar la cena del Señor, el memorial que el Señor Jesús dejó establecido antes de volver al cielo para que hiciésemos memoria de Él, de su persona y de su obra? ¿Cuál es la meta de la iglesia? Hoy día, lamentablemente, la falsa iglesia no tiene como meta la adoración y la alabanza, no tiene como meta el servicio y el anuncio del Evangelio. Ya no se le dice a las personas que están destituidas de la gloria de Dios por causa de su pecado, sino más bien se hablan muchas cosas, se inventan cuentos, fábulas que entretienen a las personas, pero no se anuncia el Evangelio de la gracia de Dios. En este capítulo 18 del Apocalipsis tenemos un canto fúnebre, cómo se llora por esta falsa iglesia, y las características de ella no tienen nada que ver con las características de la iglesia verdadera, la iglesia que fue nacida el día de Pentecostés y que se va a completar cuando el Señor Jesús venga
en busca de los suyos. Estamos aquí en el gráfico, en el periodo de la gran tribulación, a la espera del regreso de Cristo con su iglesia para venir a instaurar el reino milenial. Pero en ese periodo, como hemos visto, es juzgada la falsa iglesia. Es juzgada la falsa iglesia. Y mire cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos deja y nos da detalles cómo va a quedar la ruina de esta falsa iglesia. Y la razón de la caída, la razón del juicio, es precisamente por toda la corrupción que se ha practicado a través de los siglos en ella. Cómo han hecho mercadería de las almas a través de los siglos. Cómo se han enriquecido y cómo viven en deleites diversos. Tienen gran poder, gran riqueza. Participan en los gobiernos, participan en el poder político. ¿Saben, queridos amigos y hermanos en la fe? Dios ha dejado establecido en su palabra que ningún hijo suyo debería participar jamás en política. Ninguno, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que milita o que es un soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Una persona que cree que puede participar en la política y ser un creyente verdadero en Cristo está totalmente equivocado, porque lamentablemente la política es lo más sucio que existe en el mundo. Es lamentable decirlo, pero es así. Y cada día se van descubriendo y se van viendo más cosas que ocurren allí en ese medio. Y un creyente jamás podría participar en el engaño, en la traición y en tipos de fraude que allí se cometen. Pero esto es solamente para los hijos de Dios, porque es a los hijos de Dios que Dios nos ha dejado estas ordenanzas. Y dice la palabra de Dios: si alguno por engaño, por no conocer la verdad de Dios, estuviera metido en este sistema, dice que la voz de Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Dice: dadle a ella, como ella os ha dado, pagarle doble, según sus obras, y preparar para ella el doble. Y si nosotros leyéramos en Jeremías, en Salmos, nos daríamos cuenta cómo está preparado, y Dios prepara a los flecheros y a todos para el juicio en contra de esta gran ramera, de este gran sistema. ¿Y por qué? Porque ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Y ella tiene gran seguridad. Y ella es orgullosa. Ella es soberbia. Pero en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Nunca en la palabra de Dios se menciona el fuego para el creyente en Cristo. No, el fuego está reservado para aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Para ellos está reservado el fuego. Y mucho cuidado cuando se habla de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego en cuanto a un creyente. Eso no es para el creyente. El Espíritu Santo sí, pero el fuego es algo que está reservado para aquellos que no han querido recibir a Cristo como su Salvador personal. Así dice, muerte, llanto y hambre, va a tener mucha desventura. Van a haber muchos que van a lamentar, y lamentan porque se pierden estos grandes eventos que
tienen y participan con ella. Los mercaderes de la tierra, ¿cuántos mercaderes hoy día hay en la tierra que anuncian y pretenden anunciar a Cristo solamente por el amor a las ganancias deshonestas, solamente para llenar sus bolsillos de dinero y con ese dinero vivir sus vidas sin tener en cuenta el juicio de Dios? Ellos viven y participan de esta gran cosa, pero Dios tiene en cuenta cada una de las cosas que están ocurriendo en este sistema. E incluso en este sistema se ha dado muerte a los mártires, a los santos de Dios, a través de los siglos, y aún en este mismo tiempo hay países en donde los creyentes son muertos, son quemados, son martirizados. Gracias a Dios, aquí en nuestro país no ha llegado una persecución así, pero hay países donde en este mismo instante hay creyentes que están sellando su testimonio, su vida, con su propia muerte. Así, pero va a llegar el momento, dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. En ella, esto dice, ¿por qué Dios dice alégrense? Porque ellos son los que han dado muerte a los profetas, a los santos de Dios. Dice el versículo 24, y en ella, en esta falsa iglesia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto tiene que ver todos los que han sido muertos por el testimonio al Señor. Así, querido amigo, debes tú reconocer en qué lugar estás, si eres un creyente en Cristo, si estás realmente en la iglesia verdadera o estás en esta falsa iglesia en donde se predica hoy por hoy el evangelio de la prosperidad. Dios, el Señor Jesucristo, jamás ha prometido riquezas a ningún hijo suyo. La gran promesa que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, es que el pan y el agua no faltará. Pero jamás Dios ha prometido riqueza. ¿Qué es lo que el Señor dijo a los discípulos? En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo, este sistema que no reconoce a Dios ni le quiere, odia también a los que pertenecen a Dios. Así, si usted, siendo un creyente, vive las prácticas del mundo y está cómodo allí, bueno, tiene que hacer una revisión realmente de sus convicciones. Pero el Señor te llama, amigo mío, si eres hijo de Dios, para que salgas de este sistema y para que busques y te unas a aquellos que se congregan solamente al nombre del Señor Jesucristo en forma sencilla y que no tienen ninguna letrero ni ninguna cosa que sea de sectarismo, sino la iglesia verdadera de Cristo no tiene nombre, solamente se llama la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, o el cuerpo de Cristo, o la esposa de Cristo, como tenemos también estos sinónimos en la palabra de Dios. Así, ya la hora nos ha alcanzado, queremos invitarte para que vengas a Cristo, para que le recibas como tu Salvador personal, y para que mires cómo es y cómo se forma la iglesia verdadera de Cristo. Voy a leer un último pasaje que es muy conocido seguramente en Hechos, el capítulo 2, donde tenemos nosotros una fotografía de lo que es la actividad de la iglesia primitiva. Y dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, así se forma la iglesia, mire. Así que, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes son los que reciben su palabra? Aquellos que son salvados. Estos se bautizan y se añaden
a la iglesia. Y se añadieron, dice, aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles tiene que ver con todo el cuerpo de doctrina que Dios nos ha dejado a través de las cartas del Nuevo Testamento. La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, vale decir, teniendo en común el servicio para el Señor, ya sea en lo espiritual como también en lo material. En lo espiritual, el anuncio del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, el visitar enfermos, en fin, etcétera, etcétera. Y en lo material, la mantención del lugar donde se reúne la iglesia y otras cosas como esas. Luego dice, el partimiento del pan. Este partimiento del pan que aquí se menciona no es otra cosa que la cena del Señor. Esta reunión en la que el creyente alaba y glorifica el nombre de Cristo. Se hace memoria de la persona del Señor Jesucristo. Y se trae a Él, cual sacerdotes, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Y en las oraciones, ahí tenemos una serie de reuniones que son los pilares de la iglesia verdadera, la iglesia que el Señor Jesús vino a formar, no la iglesia según la idea y según el razonamiento del hombre. Así queremos invitarte a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu Salvador personal, y si tú eres un creyente salvado y estás inserto en este sistema, el Señor te dice y te llama, salir de ello, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los problemas que van a venir a esta falsa iglesia. Vamos a ir a escuchar otro himno y luego nos despedimos. When peace like a
Muy bien. La respuesta correcta a la pregunta es el primer día de la semana o el día domingo. Así, la ganadora en esta oportunidad de este libro, Seguridad Eterna, es la señora Ana Béjar. El libro va a quedar acá entonces para que ella lo venga a retirar en horario de oficina. Le invitamos entonces para el día viernes a nuestras reuniones que tenemos en Pedro Aguirre Cerda 189, creyentes congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted asista y familia a las reuniones Ministerio de la Palabra mañana a las 7 de la tarde. El día domingo también hay una reunión, partimiento del pan, como aprendíamos también, la Cena del Señor. Si usted quisiera venir a presenciarla, bienvenido es. Esta reunión es a las 9:30 de la mañana el día domingo. Después se puede quedar para la escuela dominical a las 11:30 de la mañana. Y si el Señor aún no ha venido, buenas noticias a las 7 de la tarde, predicación del Evangelio. Y los miércoles tenemos estudio bíblico dialogado. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que queda usted cordialmente invitado, invitada. Diciendo esto, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Que tenga una linda semana, que el Señor les bendiga. Guiará